Muy buenos días. Domingo y tercer domingo de Adviento, el llamado Gaudete, que es un domingo de mucha alegría. Incluso el día de hoy, si tú vas a misa, espero que vayas, es domingo, es muy posible que en muchos lugares las vestimentas del sacerdote sean de un color morado un poco más suave, como si fuera un color rosa o de color rosa, porque expresan que la liturgia cambia un poco. El color morado expresa la firmeza de la penitencia, de la conversión, como decíamos, Adviento, un tiempo de preparación. Las semanas primeras dos del Adviento, las que ya pasaron, están más las oraciones como en un tinte escatológico de esperar la venida de Jesús como rey, como juez. Pero ahora vamos a empezar a girar un poco más, a esperar a Jesús o prepararnos para la Navidad, su nacimiento. Ahora, nuevamente, y esto es importante que lo recordemos, nosotros no celebramos fechas. Lo que celebramos es el acontecimiento que el Hijo de Dios, que Dios mismo en la persona de Jesús, se hizo hombre y nació. Y como ese acontecimiento es tan importante, hay que ponerle una fecha para celebrarlo de una manera especial. Por eso es que en el calendario tenemos un día y nos preparamos para esa celebración. La pregunta es, ¿en realidad te estás preparando tú para celebrar, para profundizar el misterio de que Dios nos ama tanto, que se ha hecho hombre como uno de nosotros? O no sea que tu preparación sea solamente de cosas externas, ¿no? De foquitos, de regalo de papel, de una cena, cuando se nos está olvidando el momento más importante. Alguien me dijo, ay padre, cada año es lo mismo. Cada año sería lo mismo si te refieres a la comida y a las lucecitas y regalos. Pero si te refieres a la experiencia del amor, el amor hace nuevas todas las cosas. ¿Qué tan intenso te estás preparando para vivir en el amor esta Navidad? Ya es la tercera semana de Adviento, lo que significa es que después de esta semana nos queda una más y ya es Navidad. ¿Cómo estás? ¿Qué tan preparado estás para estas fiestas navideñas? Ahora, sin más preámbulo, escuchemos el Evangelio, que creo que este Evangelio, cuando lo meditaba, me hacía reflexionar muy fuertemente sobre especialmente el tiempo que vivimos el día de hoy. Un tiempo tan lleno de comercio, de donde tenemos que salir y gastar dinero y parece que todos nuestros ahorros son para gastarlos y a veces el problema no es gastar dinero, sino en las expectativas que le ponemos a las cosas materiales, esperando que ellas nos van a dar algo que no pueden darnos. Y ahí es donde la pregunta buena sería, ¿es este el producto que me va a cambiar la vida y me va a hacer feliz? ¿O tendría que esperar otro? Yo creo que no hay ningún producto. Lo que necesitamos es una persona. Y eso se llama el amor de Dios. La persona de Jesús, el único quien puede saciar nuestro corazón. Dice así el Evangelio. En aquel tiempo, Juan se encontraba en la cárcel y habiendo oído hablar de las obras de Cristo, le mandó preguntar por medio de 2 discípulos, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús le respondió, vayan a contar a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de la lepra, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Dichoso aquel que no se sienta defraudado por mí. Cuando se fueron los discípulos, Jesús se puso a hablar a la gente acerca de Juan. ¿Qué fueron ustedes a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? No. Pues entonces, ¿qué fueron a ver? ¿A un hombre lujosamente vestido? No, ya que los que visten con lujo habitan en los palacios. ¿A qué fueron, pues? ¿A ver a un profeta? Sí, yo se los aseguro
y a uno que es todavía más que profeta, porque de él está escrito: he aquí que yo envío a mi mensajero para que vaya delante de ti y te prepare el camino. Yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él. ¡Wow! Un texto que tenemos mucho de qué meditar. El primer aspecto que creo que es importante, si podemos verlo desde diferentes puntos de vista, es desde la experiencia de Juan el Bautista. Él está en la cárcel y él manda a preguntar: ¿eres tú o tenemos que esperar a otro? Juan el Bautista fue el que lo señaló y dijo: este es el Cordero de Dios. Juan el Bautista fue el que vio y dio testimonio de que el Espíritu descendió sobre Jesús. Juan el Bautista es aquel que predicaba con tanta fuerza que decía: yo os bautizo con agua, pero detrás de mí viene uno a quien yo no soy digno de desatarle o atarle las sandalias de sus pies. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Juan el Bautista tenía una convicción muy fuerte sobre quién era Jesús. Y de repente en la cárcel manda a preguntar: ¿eres tú o tenemos que esperar a otro? Esto a mí me hace pensar mucho en la importancia de tener que alimentar la fe cada día, porque no sabemos cómo vamos a reaccionar cuando venga el momento de la crisis, cuando venga el momento de la enfermedad, cuando venga el momento del dolor, cuando venga el momento de que nos sintamos adentro de una cárcel. Por ahí decía, me parece que es un texto bíblico que dice: no me des riqueza ni pobreza, porque quizás en la riqueza me olvide de ti y en la pobreza reniegue de ti. La verdad es de que no sabemos cómo reaccionaríamos nosotros en una situación como esa. Lo que podemos aprender de Juan el Bautista cuando sintamos que estamos en la cárcel, en un calabozo oscuro, en la noche oscura, en una crisis, lo que podemos aprender de Juan el Bautista es seguir buscando e indagando la verdad, seguir buscando el Mesías, nunca tener la actitud de: yo ya lo conocí, porque entonces ahí es donde perdemos. Y he sido testigo de muchos cristianos que por creer que ya conocieron a Jesús, que por creer que ya tuvieron un encuentro con Dios, ya no hicieron nada para seguir creciendo en la fe, y después los ves cómo se van alejando. Número 1, nunca dejemos de buscar y profundizar más nuestra fe y nuestra experiencia de Dios. Segundo punto de vista es la de los discípulos de Juan. ¿Por qué los discípulos de Juan seguían con Juan y no se fueron con Jesús? Recuerda que Juan el Bautista era solamente el que preparaba el camino, e incluso cuando Juan el Bautista dice: él es el Cordero de Dios, algunos de sus propios discípulos, de los discípulos de Juan, se fueron y siguieron a Jesús, lo cual debió de haber llenado de mucha alegría a Juan, porque esa era su misión. La pregunta es: ¿y por qué no se fueron todos? Quizás Juan quería que sus discípulos que lo seguían a él, incluso estando en la cárcel, ya dejaran de seguirlo y fueran más bien en pos de Jesús. Por eso va y les dice: pregúntenle a él si él es, para que ellos tuvieran la experiencia. Pensemos en los discípulos de Juan. ¿Por qué no se fueron con Jesús? Porque Jesús era muy diferente quizás a Juan. Jesús era una persona muy libre. Jesús era alguien que podía comer con pecadores, que podía orar toda la noche. Era alguien que podía sentarse a dialogar con fariseos, con escribas. Era una persona libre. En cambio, Juan era una persona ya muy fácil de predecir, porque tenía su esquema. Tenía el mismo lugar donde bautizaba, se sabía muy bien qué era lo que comía y nunca cambiaba su vestido. En cambio, Jesús se movía de un lado a otro y se movía con mucha libertad. A veces nosotros, en cuestiones de la fe, nos parecemos a los discípulos de Juan el Bautista,
que ya estamos en una cajita y no queremos que se nos mueva de ahí. Ya sabemos muy bien exactamente qué es lo que sigue y, por ejemplo, ahora que se están poniendo los nacimientos de Navidad, no queremos que nos muevan el color de las esferas o las figuritas del nacimiento, porque siempre se ha hecho así. Y se nos olvida que Jesús es alguien que se mueve, que Jesús es alguien creativo, que Jesús es alguien que hace nuevas todas las cosas. Tú ya te congelaste y te oxidaste por la rutina de hacer siempre lo mismo, o eres capaz de ser dócil y simplemente seguir a donde el viento sopla, siguiendo la libertad de Jesús. Por eso Juan nos manda: pregúntenle si Él es. Y lo sorprendente es la respuesta que Jesús da. Jesús no dice, yo soy. Hubiera sido fácil que lo dijera, lo dijo en otros momentos, pero a los discípulos de Juan que preguntan, ¿eres tú o tenemos que esperar a otro? Jesús les dice, pues ¿qué ven? Díganle a Juan lo que ven. ¿Qué es lo que ven? Todos los milagros. Díganselos. ¿El Mesías no tendría que hacer eso? Juan no hizo ningún milagro. Y a veces nosotros nos quedamos amarrados a las cosas materiales cuando sabemos de antemano que ellas no nos van a saciar nuestro corazón, no nos van a cambiar nuestra vida. Hay personas que dicen, ay, si me sacara la lotería sería feliz. Te aseguro que no. Porque si escuchamos el testimonio de las personas que se han sacado la lotería, puedes verlo. Hay muchos de ellos que han dado su testimonio en internet, que se sacaron la lotería y ellos terminan diciendo, ha sido lo peor que nos pasó. En fin, esa es otra historia, pero aprendamos de los discípulos de Juan el Bautista a ser flexibles y escuchar la voz de Jesús que nos va a llevar a nuevos lugares para crecer y alimentarnos. Y el tercer grupo de personas que nos menciona este evangelio son precisamente las que se quedan con Jesús y que Jesús las reta y les dice, cuando Juan el Bautista predicaba en el desierto y que ustedes fueron a verlo, ¿a qué salieron? ¿A ver a un rey? No. ¿A ver simplemente una caña agitada por el viento? No, tampoco. ¿A qué fueron? A ver un profeta. Yo te pregunto a ti, cuando tú vas a comer la cena de Navidad, ¿por qué la comes? ¿Porque es una comida? Yo creo que cualquier otro día pudieras reunirte y darte una comilona. ¿A qué te reúnes? ¿Para que toda la familia se reúna? También se reúnen los funerales. Pero la Navidad, ¿qué es lo que realmente la hace especial? ¿Y qué es lo que realmente buscamos a reunirnos? Si quitamos a Jesús de la Navidad, esa cena no tiene sentido. Los medios de comunicación allá afuera nos han bombardeado durante muchos años para quitarnos la presencia de Jesús en la Navidad. Hoy tantas televisoras festejan que las posadas y que feliz Navidad y empiezan a decir que esta noche es de buenos deseos y no, es el nacimiento de Jesús. Y si tú quitas eso de esa noche, ya no va a tener sentido ni el cocinar algo sabroso, ni el reunirnos como familia. Ten cuidado, porque atacar directamente a Jesús es atacar los valores de la familia. Lo que une y hace este día especial es que nos reunimos para celebrar a Jesús, que nos amó y se hizo uno como nosotros. Por eso, al igual que Juan el Bautista, que le pregunta a Jesús, ¿eres tú o tenemos que esperar a otro? Yo te pregunto, ¿es esta cena o tendríamos que esperar a otra? No, es que no es la cena, es la persona de Jesús. No la pierdas de vista. Es a Jesús a quien necesitamos en nuestra vida. Es a Jesús el que realmente puede cambiar nuestro corazón. Jesucristo, el Hijo de Dios. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios que hace nuevas todas las cosas y el único
que puede llenar nuestro corazón de amor, de paz, de plenitud, el que cumple toda esperanza, que sea Él quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dicen por ahí, Juan el Bautista dice, ¿eres tú o tenemos que esperar a otro? Dicen por ahí que cuando quieres conocer a Andrés, tienes que vivir con él un mes para conocerlo, no de oídas, sino que lo conozcas. Pues bien, para poder conocer a Jesús, no es de oídas. Aquellos mensajeros tuvieron que quedarse para poder ver, conocerlo y llevarse una experiencia de quién es Jesús. Me dio mucho gusto y no sé tú, pero yo estoy muy emocionado con el reto que lancé. La verdad no creí que fuera a tener mucha acogida, pero más de 1,000 personas me han estado contactando para decir, Padre, yo me uno al reto, quiero leer la Biblia completa en un año. Sé que no soy el único sacerdote, pero no importa. Lo que importa es leer la Sagrada Escritura. Dije en un video anterior que la versión que yo voy a usar es una muy específica. Hay muchas versiones y muchos me van a estar preguntando, Padre, ¿pero entonces hay muchas Biblias? No. El texto en el Nuevo Testamento se escribió en griego, que es este que tengo aquí. Este es el texto original del Nuevo Testamento en griego. Si tú quisieras leerlo, pues solamente hay uno, en griego. El Antiguo Testamento se escribió en hebreo, que es este que está aquí. Si tú quisieras leerlo, pues solamente tenemos uno, Antiguo Testamento, que está escrito en hebreo. Pero estos idiomas, hebreo y griego, se han ido traduciendo. Y al traducirlo, pues a veces se utilizan diferentes palabras. Yo les ponía de ejemplo la palabra moneda. Algunas Biblias simplemente dicen una moneda. Pero la Biblia Jerusalén sí trata de traducir más exactamente, incluso hasta diferencia el valor de las monedas de acuerdo al texto original. Si es un denario o si es un dracma, o sea, le pone el valor. El problema es de que nosotros no estamos tan familiarizados con el valor o la nomenclatura de las monedas, dracma, denario, es como si nos dijeran euro, dólar, o sea, ¿cuánto vale? Bueno, la Biblia Jerusalén lo explica. Todas las Biblias te van a funcionar, nada más que a la hora de yo estar leyendo, si tú quieres seguir con la mirada al texto, pues ahí es donde vas a encontrar grandes diferencias. La Biblia más común es la Biblia latinoamericana. La recomiendo mucho para los niños del catecismo y sobre todo para aquellos que simplemente se van a sentar en la banca y van a escuchar y quieren tener una Biblia. La Biblia latinoamericana es de las mejores traducciones para el pueblo. Otra traducción un poco más fiel, ¿verdad? Es la Biblia de nuestro pueblo, del padre Luis Alonso Choquer. Él trata de ser un poquito más fiel a la original, pero sigue siendo con un lenguaje un poco más accesible. Ya de ahí vienen otras traducciones que no recomiendo mucho, como la Biblia Católica Familia, que trata pues no lo sé, la verdad es de que más bien trata de ser como un libro que se pueda leer como familia o tratar de compartir como familia. Vienen algunas reflexiones, ¿verdad?, que se pueden ir usando en el texto y leerlos como familia. Muy bueno si se trata de querer leerla como familia, como poder introducir una tradición y leerla como familia. Una Biblia muy buena para los jóvenes. Una Biblia muy buena para los jóvenes es la Biblia Católica de los Jóvenes, que la traducción es muy buena, pero también tiene muchos ejemplos o anécdotas o historias que ayudan a entender mejor el texto para los jóvenes. Se las recomiendo. Una Biblia que ha estado siendo cada vez más popular últimamente es la Sagrada Escritura de la empresa o de Ascension Press, que incluso también tiene la misma editorial de la Biblia Jerusalén latinoamericana,
que es una un poco menos académica que la que yo les estoy recomendando. Esta Biblia incluso maneja diferentes colores y cada color representa una línea del tiempo, lo que ayuda mucho a poder situarnos en la historia o en qué parte de la historia de la salvación nos encontramos. La recomiendo, me gusta mucho. Pero la que vamos a usar y que se las recomiendo más, que fue la que se me cayó, déjenme la levanto, es la Biblia Jerusalén. Es la académica, es esta que está aquí. Se las recomiendo ampliamente. El lenguaje es lo más cercano a la original. Tiene todavía ese acento de vosotros, sois, pero es la Biblia que incluso más notas al pie de página. En esta Biblia, ojalá la puedan conseguir, tenemos muchos paralelos, notas que nos ayudan a profundizar más el texto e incluso dentro de aquí vamos a ver algunos asteriscos o algunas marcas que nos van a decir que hay una explicación en la parte de abajo. Es decir, en esta parte de aquí dejan el texto lo más original que se pueda y en la parte de abajo tratan de dar la explicación de qué es lo que quiere decir esa palabra o esa frase que para nosotros en el oído no es nada actual. Tristemente, algunas de las otras traducciones lo que tratan de hacer es, en lugar de poner esta explicación, es que traducen a un lenguaje más coloquial el texto. Y es ahí donde no me gusta mucho porque se pierde como que la fuerza del texto. Nuevamente, no tienes que comprarla. Si tienes la Jerusalén, si tienes la latinoamericana, puedes seguir con la latinoamericana. Pero si vas a hacer el reto, yo creo, de querer leer la Biblia por un año, te aseguro que después de leer esta, tu vocabulario va a crecer muchísimo más. No solamente vamos a acercarnos más a leer la Sagrada Escritura, a conocer a Jesús, pues si quieres conocer a Andrés, vive con él un mes, sino que además vamos a poder entender mejor, ¿verdad? El texto, ser más familiares con él. La puedes encontrar en cualquier librería católica o incluso ya hasta por Amazon la pudieras conseguir. Sin más, vayamos preparando nuestro corazón para el reto que sigue y pronto espero yo había dicho que el lunes, quizás el martes, podré hacer un video donde podamos ver en qué va a consistir este reto, pero ojalá que podamos leer la Biblia en un año. Yo creo que debería de ser algo que leyéramos cada año, pero por lo menos no te mueras sin haber leído la Biblia. Que tengas un excelente domingo.